A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. En todo su derecho, la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín, la Facultad de Derecho, el Consultorio Jurídico, el Centro de Conciliación, presentan una vez más uno de sus programas. Hoy, un invitado especial, el profesor Juan Carlos, nos va a hablar de un tema fundamental para todos ustedes, egresados, profesores, estudiantes, administrativos, servicios generales y comunidad. El tema de hoy atañe a todos los estratos socioeconómicos del país. El tema de hoy es propio del sector nacional, departamental, municipal y otros. En nuestro Estado colombiano debemos hablar de estas acciones constitucionales y qué mejor que traer un especialista en esta área para que a todos nosotros nos ilustre desde el punto de vista teórico y documental sobre la importancia relacionada con el conocimiento de este tema y la aplicación de estas acciones constitucionales con miras a que nuestros connacionales, que todos nosotros podamos accionar y de una u otra forma encontrar solución a tantas dificultades que nos atañen en nuestro medio. Profesor Juan Carlos, es un placer para nosotros compartir este escenario. Usted nos puede regalar una biografía suya que nos ilustre sobre el tema en particular. Cordial saludo, Delio, a toda la amable audiencia. Le agradezco antes que nada esta oportunidad y como usted bien dice, es un tema que es fundamental su conocimiento por parte de toda la comunidad. Como usted bien dice, yo soy Juan Carlos Marín, profesor vinculado a la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de la sede de Medellín. Yo soy comunicador social, abogado, especialista en Derecho Constitucional y magíster en Derecho de la Universidad de Antioquia. Y en la actualidad adelanto estudios de doctorado en Filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana. A la Facultad de Derecho estoy vinculado desde enero del 2018 en el área de Derecho Público, donde precisamente soy el responsable de los cursos que hacen parte del área de Derecho Constitucional, como son Teoría del Estado, Constitucionalismo colombiano y Acciones Constitucionales, que es el tema precisamente del que vamos a hablar en esta oportunidad. Como bien podemos escuchar, es la autoridad en la materia, toda vez que sus estudios como tal así lo ameritan. Profesor Juan Carlos, yo me ubico en el espacio de una persona que no tiene conocimiento, y aún de los estudiantes de Derecho y de muchos egresados de Derecho, Ciencias Políticas y Ciencias Jurídicas. ¿A qué hace referencia el concepto acciones constitucionales? Lo primero que tenemos que mencionar allí, profesor Delio, es que la Constitución colombiana, precisamente el año pasado cumplió 30 años, implica una transformación importante, radical de la forma de entender el derecho en nuestro país. Esta Constitución establece una serie de principios. Me voy a referir a alguno de ellos que tienen relación directa con lo que estamos tratando. En primer lugar, la Constitución establece que Colombia es un Estado social de derecho. Este principio se refiere a que la preocupación fundamental
del Estado colombiano es el bienestar de toda la población, en particular o específicamente de la población que podríamos denominar más vulnerable. Esto es, los niños, los adultos mayores, aquellas personas que están en una situación de discapacidad física, psíquica, o que por sus condiciones económicas no tienen los medios para suplir sus necesidades básicas. En esa misma medida, el Estado social es un Estado preocupado por la dignidad, por el respeto de la dignidad de todas estas personas, o en general de todos los habitantes del territorio nacional. Y otro de los principios que van de la mano con el Estado social, con la dignidad humana, es el de la supremacía constitucional, que nos dice entonces que la Constitución es la norma más importante en nuestro sistema jurídico. La gente, los oyentes habrán escuchado que hay leyes, hay decretos, hay resoluciones, pero de todas esas normas, la más importante y la que pone orden desde el punto de vista de todo ese conjunto es la Constitución. Entonces, la misma Constitución, a partir de ese principio de la supremacía, establece además que los derechos fundamentales, los derechos cuya titularidad le corresponden a todas las personas, esos derechos tienen un carácter supremo también. Entonces, para proteger esos derechos, ahí es donde entra específicamente el tema de las acciones constitucionales. La Constitución establece una serie de mecanismos que no existían antes del 91. Entonces ahí hay una gran novedad, no solamente desde el punto de vista de la preocupación, desde el punto de vista constitucional por el ser humano digno, sino también de cómo todos esos derechos que aparecen en la Constitución, el derecho a la vida, a la integridad física, la igualdad, la salud, todos estos derechos no se quedan simplemente en una enunciación. Cuando hablamos entonces de acciones o de mecanismos, estos se refieren a que esos derechos, cuando se ven amenazados o vulnerados, se dan entonces desde un punto de vista procesal unos mecanismos para la protección efectiva de cada uno de esos derechos que están enunciados allí en la norma fundamental que estamos mencionando, que es la Constitución. Profesor Juan, maravilloso esto para toda la amable audiencia, porque quiero hacer una pregunta relacionada con la tutela. Nuestro país está inmerso en un número de tutelas muy altas. De acuerdo a lo que le entendí en la pregunta anterior, la tutela hace parte de la Constitución, o sea, está íncita, la Constitución habla sobre la misma. Sí, señor. En el artículo 86 de la Constitución habla expresamente de este mecanismo y donde nos establece una serie de elementos orientados a la protección de los derechos fundamentales. Entonces, esa consagración lo hace entonces de una naturaleza especial. Este mecanismo que en Colombia se llama acción de tutela, porque es un mecanismo creado por la propia Constitución que deben resolver todos los jueces de la República, o sea, todos aquellos que hacen parte de la rama judicial en esa estructura específica del Estado, y que va orientado entonces la acción de tutela específicamente a la protección de los derechos fundamentales. Entonces ahí hay que hacer también otra aclaración. La Constitución establece diversas tipologías de derechos. Nos vamos a quedar con dos, para no entrar como en detalles, que Perfecto, señor, bien pueda. Para nuestro público lo fundamental es diferenciar los derechos cuya titularidad le corresponde a cada uno de nosotros, a cada ser humano, a cada persona. Y de otro lado están los derechos colectivos. ¿Por qué hago esa diferenciación? Porque los derechos individuales se protegen a través de la acción de tutela. Y los derechos colectivos, donde ya el titular no es una persona, no es un individuo, sino que son grupos, son colectivos precisamente, entonces allí hay otro mecanismo del que vamos a hablar un poco más adelante, la acción popular. Entonces la acción de tutela, teniendo claro que está orientada a la protección de los derechos fundamentales individuales, tiene una serie de características que es importante detallar. Primero, y creo que es de importancia o de interés para todos nuestros oyentes,
la acción de tutela no requiere, y quiero hacer énfasis en esto, no requiere de abogado. Porque uno suele pensar que cualquier mecanismo ante la jurisdicción, ante los jueces, requiere de esa representación profesional. En el caso de estos mecanismos, específicamente la acción de tutela, no requiere abogado. Eso no obsta para que si cualquier persona quiere contratar un abogado, perfectamente lo puede hacer. Eso hace parte como de la autonomía de cada uno respecto a si tiene un derecho en peligro, vulnerado, amenazado, lo hará directamente o lo puede hacer a través de abogado. Entonces ahí hay una primera característica que nos lleva a otra también importante en materia de tutela, el carácter informal de este mecanismo. ¿A qué se refiere? A que las acciones de tutela no tienen requisitos formales como si tendría cualquier otro tipo de demanda ante la jurisdicción. O sea que ahí, por eso esa misma naturaleza informal nos está indicando que cualquier individuo, cualquier persona que vea que sus derechos están siendo amenazados, vulnerados, puede directamente acudir a la jurisdicción para solicitarle al juez una orden a través de la cual se va entonces a establecer esa protección de los derechos. Una tercera característica es que los derechos o la acción de tutela mejor la puede presentar directamente la persona afectada, o en aquellos casos donde esa persona que está viendo vulnerados sus derechos no lo puede hacer por diferentes circunstancias, o está, por poner algunos ejemplos, está en un hospital internado o está privado de la libertad, cualquier motivo que le impida directamente acudir ante los jueces a presentar la tutela, aplica la figura del agente oficioso. El agente oficioso es un tercero que actúa a nombre del titular del derecho y lo hace para solicitarle al juez esa protección a nombre de ese otro que no pudo actuar. Siempre y cuando deje claro en el escrito, en el escrito de tutela, que él está actuando en esa condición de agente oficioso. Qué bueno. Le recordamos entonces a la amable audiencia que estamos hablando el día de hoy con el profesor Juan Carlos Marín, especialista en el área de constitucionalismo. Igualmente hemos visto la importancia de estas acciones constitucionales, la acción de tutela y las características de la misma. Profesor Juan Carlos, ¿qué se entiende entonces por acción popular? Bueno, este es otro mecanismo que establece la Constitución, específicamente en el artículo 88, que habla de esa acción que tenemos las personas cuando los derechos colectivos se ponen también en riesgo, en amenaza o son efectivamente vulnerados. Entonces ahí esta pregunta me sirve para hacer el paralelo. La acción de tutela está orientada a la protección de los derechos fundamentales individuales. La acción popular está orientada a la protección de los derechos colectivos. De pronto, nuestros oyentes no tienen la claridad de qué es un derecho colectivo. Entonces, tratemos de aclararlo con ejemplos. Perfecto, señor, bien pueda. Yo creo que hoy del que más se habla, el derecho colectivo, el que más se habla es el derecho a un medio ambiente sano, o sea, un entorno ambiental sano. Cuando un particular, o sea, una persona igual a nosotros, o una entidad del Estado, genera contaminación, genera afectación del ambiente, nosotros a través de esa acción popular podemos solicitarle al juez que ordene la cesación de esa amenaza o de esa vulneración de ese derecho colectivo. En este caso, el derecho a un ambiente sano. ¿Dónde están enunciados los derechos colectivos? Están en el artículo 87, en el artículo 88, en varios artículos de la Constitución, pero donde los encontramos de manera detallada, esa lista de derechos colectivos es en la Ley 472 de 1998. Allí nos hace una enunciación mucho más precisa, más detallada y más clara frente a qué son esos derechos colectivos: espacio público, moralidad pública, todo lo relacionado
con servicios públicos, lo relacionado con el ambiente como acabamos de mencionar. Entonces es importante porque se suele conocer mucho más la acción de tutela, pero tenemos allí en la acción popular otro mecanismo bien importante porque es la forma de nosotros amparar, proteger esos derechos colectivos. Otro ejemplo mucho más usual es el ruido que generan o nuestros vecinos o fábricas o entidades públicas o privadas. Esa es otra forma de vulnerar estos derechos colectivos que podemos buscar su amparo, su protección a través de la acción popular. Tiene algo semejante a la acción de tutela y es que tiene un carácter informal, o sea que no hay que cumplir unos requisitos procesales, formales, muy estrictos. Obviamente, cuando hablamos tanto de la acción de tutela como la acción popular, el escrito que hacemos debe ser lo suficientemente claro para que el juez que va a conocer de ese caso, de esa acción, tenga la suficiente claridad para poder tomar una decisión a favor de quien está solicitando ese amparo. Tampoco la acción popular requiere de abogado. Otra claridad también que hay que hacer allí. La acción popular no tiene que ser uno parte de la comunidad, la persona no tiene que hacer parte de la comunidad donde se está viendo esa afectación. Es decir, usted o yo que no hacemos parte de esa comunidad, pero vemos que en ese barrio, en esa vereda, en esa comunidad, en ese corregimiento, se está vulnerando un derecho colectivo, cualquiera de nosotros puede interponer esta acción sin necesidad de nosotros tener un vínculo, estar domiciliados, residenciados allí, para poder entonces presentar este mecanismo. Excelente explicación. Profesor Juan Carlos, pero también me asiste como una duda a mí en nombre de todos aquellos que de una u otra forma escuchan la emisora de la Universidad Cooperativa de Colombia. ¿Existe alguna diferencia entre la acción popular y la acción de grupo o son lo mismo? Importante la pregunta porque parte de ambas acciones, acción popular y acción de grupo, están establecidas en el mismo artículo de la Constitución, en el artículo 88. Pero ambas tienen una finalidad distinta, diferente, que es importante establecer esas diferencias y es muy importante la pregunta que usted acaba de hacer. Porque como acabamos de explicar, la acción popular tiene una finalidad de protección de derechos colectivos. Por su parte, la acción de grupo es una acción que tiene una pretensión de indemnización frente a un daño que ya se ocasionó. Entonces, la acción popular podríamos decir que tiene un carácter preventivo. La acción de grupo ya es una acción que tiene un carácter resarcitorio, es decir, de solicitar una reparación de un daño que ya efectivamente ocurrió. Entonces, la acción de grupo tiene unas características, estas sí, muy diferentes a la acción popular, inclusive a la acción de tutela. ¿En qué sentido? La acción de grupo sí se requiere de abogado titulado. Sí requiere de una demanda que cumpla con todos los requisitos que establece, en este caso, el Código General del Proceso. La acción de grupo tiene además dos condiciones adicionales: que sea un grupo integrado por lo menos por 20 personas al momento de la presentación de la demanda y que haya una unidad respecto al hecho que generó el daño, es decir, un solo acontecimiento fue el que generó entonces el daño para ese grupo de personas. Si no se cumplen esos dos requisitos, procederán acciones individuales, más no la acción de grupo. Entonces, teniendo en cuenta además una característica adicional de la acción de grupo tiene 2 años de caducidad. Es decir, que tenemos 2 años a partir de la ocurrencia del hecho para presentar esa demanda grupal. Mientras que la acción popular y la acción de popular y la acción de tutela no tienen caducidad. Se pueden presentar en cualquier momento mientras esa amenaza o esa vulneración de ese derecho, bien individual o colectivo, perdure. Entonces, ahí tenemos una serie de diferencias que nos muestran también cómo la acción de grupo, si es una acción más de tipo procesal,
más que busca, entre otras, la economía procesal, en el sentido que ese grupo de personas se integraron en un solo grupo para presentar una sola demanda, obtener una indemnización. Desde el punto de vista probatorio, recoger todas las pruebas y aportarlas a ese mismo proceso. Entonces, como vemos, la acción de tutela, la acción popular, su finalidad está orientada a la protección de derechos. La acción de grupo es una acción eminentemente resarcitoria, indemnizatoria. Se establece pues entonces a través del profesor Juan Carlos la diferencia entre el uno y el otro y que está contemplado, al igual que la tutela, dentro de la Constitución Política Colombiana. Profesor Juan Carlos, hay una acción también muy importante. Qué rico tener la claridad tanto desde el punto de vista teórico y si nos regala un ejemplo muy rico. ¿A qué se refiere el concepto acción de cumplimiento? Bien, este es otro mecanismo establecido por la Constitución colombiana del 91. Está consagrada específicamente en el artículo 87, que nos habla básicamente que nosotros dentro de nuestro sistema jurídico, dentro de nuestro sistema de normas, hay unas que tienen carácter general, las leyes, actos administrativos, por ejemplo, ordenanzas, acuerdos que emiten los consejos municipales, distritales o las ordenanzas departamentales de carácter general que establecen una serie de obligaciones para determinadas personas, para determinados servidores públicos, para determinadas entidades públicas. Cuando esas obligaciones que están consagradas en esas normas no se cumplen, no se acata, no se da estricto cumplimiento a eso que ordena esa norma, entonces la acción de cumplimiento, como su nombre lo indica, nos permite, a través de ese mecanismo que desatamos ante un juez, para que el juez le ordene a esa entidad pública, a ese servidor público, que cumpla lo que le está ordenando esa ley, ese acto administrativo. La condición allí es que sea un acto administrativo, una norma de carácter general. Aquí nos metemos un poco como en temas más jurídicos, un poco más complejos, porque hay actos administrativos generales y actos administrativos particulares. Un acto administrativo particular es, por ejemplo, aquel mediante el cual se sanciona al señor Juan Carlos porque cometió una infracción de tránsito. Como hay una persona plenamente identificada, eso es un acto administrativo particular porque va dirigido expresamente a esa persona. Frente a esos actos administrativos particulares no procede la acción de cumplimiento. Pero hay actos administrativos, hay leyes, hay decretos que sí cumplen con esa condición de generalidad, que es hacia donde va orientada la acción de cumplimiento. Entonces, de pronto tenemos la dificultad que estoy pensando en la Constitución anterior, la de 1886, donde se creaban todas estas normas, pero no había forma, no había una herramienta para hacer cumplir lo que estaba allí. Entonces la Constitución del 91, a través de esta acción de cumplimiento, lo que nos está diciendo, hay una norma que es para toda esa colectividad y no se están cumpliendo las obligaciones derivadas de allí, entonces usted, ciudadano, tiene esa herramienta para pedirle al juez que ordene lo que efectivamente se está ordenando allí, que se cumpla lo que se está ordenando en esa norma, esa ley, ese decreto, ese acto administrativo general. Qué bueno que los estudiantes de Derecho tomen en cuenta un programa de esta naturaleza. Ello les va a permitir diferenciar, les repito, como bien lo dijo el profesor Juan Carlos, una acción de cumplimiento, una acción popular, una acción de grupo, tener claridad sobre el derecho de petición, la misma tutela que le repito y el profesor Juan Carlos como tal lo sabe, en nuestro país hay miles de tutelas. Profesor Juan Carlos, pero hay otra figura muy importante que estoy seguro que usted nos va a dar claridad a todos, y es aquella que trata sobre el habeas corpus.
¿A qué se refiere? Y permítamelo con simpleza preguntarle si también esta figura está contemplada dentro de la Constitución. Bien pueda, profesor Juan Carlos. Sí, profesor. Esta figura del habeas corpus tiene, podríamos decir, una historia bastante amplia, porque viene desde el constitucionalismo inglés inclusive. Allí se empieza a hablar de habeas corpus, pero en el caso concreto nuestro, el artículo 30 de la Constitución establece el habeas corpus. ¿En qué consiste esta figura? Es mucho más concreta, más específica. Se refiere a que cuando una persona es privada de la libertad y considera que esta privación de la libertad, esta detención, se ha hecho sin los requisitos legales, o sea, ha sido una privación de la libertad ilegal, para que lo entendamos, entonces él puede invocar por intermedio suyo o de una tercera persona el habeas corpus para que se revise esa situación, para que se revise esa captura, esa privación de libertad, y debe ser dejado en libertad en el término de 36 horas. Entonces, hemos hablado de la acción de tutela dirigida a un universo de derechos, la acción popular a un universo de derechos. Esta acción, específicamente el habeas corpus, se refiere a un derecho en particular, la libertad. Cuando esa libertad es vulnerada porque hay una privación ilegal de ese derecho, entonces la persona invoca esta figura, este derecho del habeas corpus, y la persona entonces se le debe resolver si efectivamente esa privación fue o no ilegal. Y el término es mucho más corto. Aquí aprovecho para hacer otro paralelo. La acción de tutela debe ser resuelta en 10 días. La acción popular, de acuerdo con la ley 472, en 20 días. El habeas corpus no es días, es horas, 36 horas. Entonces, esto nos muestra también cómo es un mecanismo. Si hiciéramos como una lista de mecanismos preferentes, tenemos en primer lugar el habeas corpus, en segundo lugar la acción de tutela. Porque para estos dos mecanismos en particular, habeas corpus y acción de tutela, esos términos son perentorios, o sea, de obligatorio cumplimiento para el juez que conoce de ellos. Entonces, si no hay posibilidad de ampliar estos términos. 36 horas, repito, para el habeas corpus y 10 días para la acción de tutela. Profesor Juan, cuando uno estudia Derecho, o estudiaba Derecho más bien, todos los docentes insisten en la importancia de la Constitución. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué es tan importante para el estudiante de Derecho, incluso para los que no estudian Derecho, conocer sobre la Constitución? Porque, como usted bien lo dice, la Constitución es importante sí para el que estudia Derecho, para el abogado, pero no solamente para él. La Constitución es fundamental para cualquier persona que hace parte del Estado colombiano, porque allí se establecen unos elementos que son esenciales para la convivencia en una sociedad como la nuestra, porque establece unos principios, unos valores, unos derechos, pero también unas obligaciones. Nos está hablando la Constitución de cómo está conformado, de cómo está organizado el Estado colombiano. Entonces, por eso el artículo 41 de la misma Constitución habla de la pedagogía constitucional, que es lo que estamos haciendo hoy acá usted y yo. Es decirle a la gente lo importante, lo trascendente que es conocer la Constitución, porque eso nos está diciendo, esa es la hoja de ruta que como sociedad política tenemos los colombianos. Entonces es el mapa, o como dirían ahora, el GPS que nos orienta a nosotros como Estado, como sociedad política. Si no conocemos el mapa, si no conocemos hacia dónde vamos como sociedad, como comunidad, entonces estamos perdidos. Entonces eso, digámoslo en términos generales, pero nos está diciendo también, somos titulares de unos derechos. Cuando esos derechos se ponen en peligro, hay unos mecanismos que los que estamos refiriendo hoy para que nuestros derechos sean protegidos. Pero también se habla de deberes. O sea, ¿cuáles son nuestras obligaciones como miembros de esta sociedad colombiana? Entonces, y nos dice también cómo podemos ejercer los derechos, cómo podemos hacer el ejercicio de la democracia, cómo podemos ejercer la política,
cómo podemos hacer como ciudadanos control a todos estos órganos del Estado, porque ellos no actúan de manera absolutamente libre. Aquí, y lo dice la misma Constitución en su artículo tercero, se establece como principio la soberanía popular, es decir, el titular del poder en Colombia es el pueblo, o sea, el conjunto de la ciudadanía. Entonces eso nos está condicionando desde el punto de vista del ejercicio de la política, que nosotros tenemos las herramientas también para controlar el poder. Entonces es importante para poder hacer y cumplir y hacer cumplir nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones, conocer la Constitución. Si no lo hacemos, si no la conocemos, esto se queda simplemente en una enunciación en el papel, como se suele decir, pero todas esas herramientas, todas esas posibilidades se quedan simplemente como en una simple posibilidad de, pero sin ejecutar en la realidad. Profesor Juan, a mí siempre me ha llamado la atención la acción pública de inconstitucionalidad. ¿A qué se refiere la misma? Bien. Hablamos al principio de esta charla que uno de los principios que establece la misma Constitución es el de la supremacía de la Constitución. Entonces, para tratar de dejarlo claro a toda la audiencia, la Constitución es la norma más importante. Entonces, hemos dicho el día de hoy en varias oportunidades, en nuestro país hay diferentes tipos de normas: la Constitución, las leyes, los decretos, los acuerdos, las ordenanzas y muchas más. Pero dentro de todas esas normas, la más importante es la Constitución. La Constitución que, como hemos dicho, establece unos principios, unos valores, unos derechos, unos procedimientos también. Entonces, cuando esas normas inferiores, las leyes, los decretos, etcétera, van en contravía o se contradicen con la Constitución, como la Constitución es la norma suprema, la norma más importante, entonces ahí es donde aparece esa acción pública de inconstitucionalidad, que, como lo indica su nombre, es una acción que podemos interponer los ciudadanos cuando consideramos que cualquier norma, una ley, todas estas que hemos mencionado, leyes, decretos, etcétera, van en contravía de lo que establece la Constitución. Entonces, lo que hace quien va a hacer ese control, bien sea la Corte Constitucional o en algunos casos el Consejo de Estado, o si son normas departamentales, locales, o sea, municipales, distritales, le corresponde a los jueces administrativos. Ellos lo que van a verificar en efecto es que haya una falta de coincidencia entre lo que establece la norma inferior, esa ley, ese decreto, ese acuerdo, esa ordenanza, frente a lo que ordena la norma superior, que es la Constitución. Entonces ahí eso permite también darle coherencia a eso que llamamos ordenamiento jurídico, es decir, a todo ese conjunto de normas que rigen en el Estado colombiano. Entonces, cuando nosotros, cualquier ciudadano, verifica, considera que hay una vulneración de la Constitución por parte de esa norma, entonces puede el mismo ciudadano demandar esa norma ante, básicamente, Corte Constitucional o Consejo de Estado. Profesor Juan, hay veces se escucha uno, o normalmente, que una persona en condición de calle, o una persona en condición de privación de libertad, o una persona en condición de discapacidad, y todos, no solo ellos, sino otros, hablan de que me están vulnerando mis derechos fundamentales. Cabe preguntarle, en tal medida, entonces, estos derechos fundamentales, derechos constitucionales, ¿realmente sí son vulnerados por los propios ciudadanos, o es el Estado el que los vulnera? A ver, ¿cómo podemos resolver esa dicotomía ahí, profesor Juan Carlos? Esa vulneración se da como desde esos dos órdenes que usted plantea. No es única y exclusivamente el Estado el que vulnera derechos. Los particulares también podemos vulnerar derechos fundamentales. Entonces, por eso todos estos mecanismos que hemos mencionado, retomo cuáles básicamente: la acción de tutela, la acción popular, la acción de grupo, están dirigidos
a la protección de derechos, pero que quien los vulnera puede ser una entidad del Estado o puede ser un particular. Entonces, contra ese particular también procede la acción de tutela, la acción popular. Entonces, ahí no es que solamente sea el Estado, porque solemos pensar que quien suele vulnerar derechos es el Estado a través de alguna de sus entidades, alguna de sus dependencias, a través de algún funcionario del Estado. No, también los particulares, nosotros podemos vulnerar derechos y podemos ser entonces demandados en alguno de estos mecanismos. Sí hay que aclarar también que, por ejemplo, en el caso del habeas corpus, este sí va dirigido específicamente a un funcionario del Estado o a una entidad del Estado que privó de la libertad a esa persona. También aclarar que la acción de cumplimiento excepcionalmente procede contra particulares, pero es cuando esos particulares cumplen funciones públicas, o sea, no es cualquier particular. En esos dos casos sí hay como esa aclaración, pero en acción de tutela, acción popular y acción de grupo, estas proceden contra cualquier persona natural, jurídica, de derecho público, de derecho privado, es decir, contra una entidad del Estado o contra un particular. Vamos entonces a concluir, profesor Juan Carlos, sobre este tema tan importante, la Constitución Política Colombiana y dentro de esta las acciones constitucionales. Profesor Juan Carlos, en una reflexión integral que le permita al más culto de los colombianos, al menos culto, al más estudiado, al menos estudiado, al que ha pasado por una universidad y a quien no haya pasado por las mismas, ¿qué conclusión nos puede usted regalar para que entendamos la importancia de estas acciones constitucionales? Podríamos iniciar diciendo que un poco más general, partiendo de algo más general, es casi que una necesidad o una obligación de todos, tal y como usted lo acaba de manifestar, sin interesar si somos profesionales o no, si somos abogados o no, todos, personas, ciudadanos, mayores, menores de edad, cualquier condición, es fundamental el conocimiento de la Constitución. Porque eso, la Constitución se vuelve, y lo reitero, se vuelve la hoja de ruta, no solamente desde el punto de vista individual, sino como sociedad. Entonces, si desconocemos la Constitución, no sabemos hacia dónde vamos orientados colectivamente. Primer aspecto. Segundo aspecto a tener en cuenta, la misma Constitución establece un marco muy amplio de derechos y de obligaciones. Entonces, si no las conocemos, también podemos, como decíamos ahorita, si no sabemos cuáles son nuestras obligaciones frente a los derechos que tiene nuestro semejante, podemos incurrir en no pocas oportunidades en vulnerar derechos a ese semejante, al otro. Entonces, por eso también casi que se vuelve una obligación el conocimiento de la Constitución. Y porque también ya desde un punto de vista más personal, el conocer los derechos, los mecanismos o las acciones, como también se llaman, nos permite que en un momento dado, cuando nos veamos sometidos a un proceso donde nuestros derechos están siendo amenazados o vulnerados, tengamos las herramientas sin necesidad de esperar o de acudir a un tercero, un abogado o la personería o la defensoría del pueblo, sino que nosotros directamente podemos accionar a través de todos estos mecanismos para que nuestros derechos sean respetados y efectivamente amparados. Pero también esto nos lleva a que en el caso, por ejemplo, de las universidades y en el caso concreto de la Universidad Cooperativa, a través del consultorio jurídico, a través de todas las actividades que desarrolla el consultorio jurídico, no solamente en la oficina que tiene la universidad, sino en las diferentes actividades, las brigadas y todo este tipo de actividades, lo que también la universidad está yendo a todos estos lugares a promover el conocimiento de la Constitución, de los mecanismos, de los derechos, y esta es otra forma también como la universidad contribuye a que la Constitución sea conocida por todas las personas en esas condiciones que hemos hablado,
profesionales, no profesionales, adultos mayores, niños, de toda condición. Entonces, todo esto hay que combinarlo porque es un proceso que se vuelve cultura. Hay un autor, un constitucionalista alemán, Haberle, que habla precisamente de eso, la Constitución como cultura. Entonces tenemos que volverlo una práctica cultural, el conocimiento y el ejercicio de la Constitución. Porque si no, entonces esto se vuelve una hoja de papel, como decía otro autor, Lasalle. Muchas gracias, profesor. A usted, profesor Juan Carlos, qué rico, así como el deporte es cultura, el arte es cultura. La Constitución debe ser parte de nuestra vida. Ese quehacer diario que tenemos en el ejercicio de la profesión nos permite recordar al profesor Jaime Sierra García. Él siempre tenía a la mano la Constitución y cualquier pregunta, al igual que el doctor Oscar Peña, salían de la misma. O sea, el norte, la guía de ellos y de muchos otros, el profesor Luis Carlos Sáchica y otra playa de hombres importantes en Colombia han tenido como referente la Constitución, Vladimiro Naranjo y otros tantos. A usted, profesor, muchas gracias. Qué bueno que los estudiantes de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia tengan a la mano este mensaje que les da el profesor Juan Carlos y que lo apliquen. Hoy yo creo que como mínimo nos dictó 10 clases, las resumió en este corto programa, para que nosotros entendamos esa acción de cumplimiento, esa acción de inconstitucionalidad, el habeas corpus, la tutela, la acción popular versus la acción de grupo y otras. Mil gracias a la universidad, a la sede de Medellín, al profesor Alexander Paniagua, que dirige este programa en todo su derecho, a Germán, que amablemente nos escucha 1 o 2 veces por semana, a ustedes, mil y mil gracias. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. En Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente.